Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este rincón del planeta. Un rincón en el que aprenderemos los conceptos básicos acerca de esta hermosa ciencia, la química. Seguramente te habrán dicho que la química es una ciencia muy difícil, te habrán hecho creer que la química es una ciencia complicada. No es así. La química es una de las ciencias más lindas, porque está en la vida misma. Y eso es precisamente lo que queremos mostrarte en este rincón. Y hoy hablaremos de un tema muy importante en la química. Hablaremos de disoluciones o soluciones químicas. Decirte de que las soluciones químicas tú las andas preparando todos los días, tú las andas consumiendo todos los días. Dirás, ¿yo preparar soluciones químicas? Claro que sí. Y para saber lo que es una disolución química, te invito a que experimentemos. Para experimentar seguramente creerás que necesitábamos material volumétrico, un laboratorio muy grande. Claro que sí, de ahí se sacan los conceptos básicos. Pero también se puede experimentar a partir de las cosas comunes que nosotros llevamos en nuestra casa, ya que esas cosas comunes también son sustancias químicas. Ahora, tú dirás, ¿y cuándo yo he preparado una solución? Por ejemplo, cuando tú preparas un café, estás preparando una solución química. Te preguntarás, ¿por qué? Para tú preparar un café, lo que utilizas es agua en un recipiente, que en este caso es un vaso, y lo que comúnmente haces es adicionarle el café. Entonces, analicemos qué es lo que ocurre cuando tú echas café en el vaso. Si puedes observar, lo que ocurre es que el café empieza a dispersarse en el agua, empieza a disolverse. Y cuando yo agito, lo hace mucho más rápido, pues es un factor que afecta a la solubilidad. Lo que acabas de preparar acá es una solución química. Pongamos otro ejemplo. A veces nos antojamos prepararnos, por ejemplo, una cocoa. La cocoa también es el ejemplo de una disolución química. De la misma manera utilizamos agua y le adicionamos la cocoa. Y si puedes observar, vas a tomar muy en cuenta de que la cocoa lo que hace es comenzar a dispersarse y a disolverse en el agua. Sus moléculas comienzan a dispersarse en el agua y comienzan a mezclarse. Y para hacer que la mezcla se lleve a cabo mucho más rápido, lo que hago es agitar. Entonces, como puedes ver, lo que acabamos de formar acá son dos ejemplos de disoluciones químicas. Analicemos ahora para conceptualizar lo que es una disolución química. Si tú observas ambos ejemplos, una disolución química primero es una mezcla. Una mezcla que como resultado nos da homogeneidad, porque se forma una sola fase, como puedes observar. Entonces, conceptualizando diremos que una disolución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Hablamos de más sustancias porque comúnmente a nuestro vaso de café le adicionamos azúcar. Es una tercera sustancia que se está mezclando. A veces la cocoa ya viene con azúcares, ya tenemos tres sustancias mezcladas o tal vez algunas otras sustancias más. Entonces, lo que acabamos de preparar son disoluciones químicas. Después de la experimentación, lo que tenemos que hacer es conceptualizar. Así que te invito a que teoricemos. Experimentación comúnmente viene la teorización. ¿Y qué es la teorización? Simplemente el análisis, las conclusiones que nosotros sacamos de la experimentación. Y de ahí podemos decir que una disolución química es una mezcla homogénea, como tú has observado. Una mezcla homogénea. Las palabras que estamos usando son muy importantes, pues tienen un significado grande. No se trata de utilizar palabras por utilizar, ¿no? Entonces hablamos de una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Decimos más sustancias porque recuerden que no siempre vamos a tener solo dos sustancias mezcladas, podemos tener muchas más. Pero analicemos cada palabra que estamos usando. La primera palabra que utilizamos es una mezcla. ¿Qué significa una mezcla?
Seguramente te han dicho de que una mezcla, ¿cierto?, es aquella unión de sustancias en las que cada sustancia conserva sus propiedades. Entonces, en el caso del café con el agua, cada sustancia está conservando sus propiedades. Al conservar sus propiedades, estas sustancias se pueden mezclar. Y tú dirás, ¿cómo se pueden separar? Tú dirás, ¿cómo es que se pueden separar? ¿No es cierto? Si nosotros dejamos nuestros vasitos de cocoa y café reposar mucho tiempo, vas a poder observar cómo el café comienza a precipitarse a la parte de abajo. Entonces, por gravedad, comienzan a separarse. Ahora, hablamos de una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir la palabra homogénea? Homogénea quiere decir que se forma una sola fase, como puedes observar en el caso del café y de la cocoa. Y quisiera que volvamos nuevamente a la experimentación para que podamos ver un ejemplo de cuándo no preparamos una solución química. Voy a utilizar en este caso nuevamente agua. Como tú podrás observar, el agua es el disolvente que más utilizamos, pero esta vez voy a adicionarle aceite. Puedes observar que al adicionarle el aceite, ¿no es cierto?, mira, se forman dos fases. Entonces, al formarse dos fases, esta mezcla ya no es del tipo homogéneo, porque puedes ver la diferencia. Para ser considerada una solución química, debe ser una mezcla homogénea. En cambio acá ya hay dos fases. Esto ya no es una mezcla homogénea. O sea, no se trata de que unamos sustancias y pensemos que ya es una solución química. No, para ser solución química tiene necesariamente que ser una mezcla homogénea. Si se forman más de dos fases, entonces ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de una mezcla heterogénea. Por lo tanto, esto no es considerado como una solución química. Sigamos. ¿Qué más podemos decir? Cuando nosotros preparamos una solución química, a las sustancias que mezclamos las podemos reconocer, les podemos denominar con nombres específicos. Por ejemplo, a la sustancia que se mezcla en menor cantidad, que como en este caso es el café, a partir de ahora le vamos a conocer con el nombre de soluto. Y a la sustancia que se mezcla en mayor cantidad, que en ambos casos es el agua, lo vamos a conocer con el nombre de disolvente. Entonces, de manera general, dos componentes van a tener las soluciones químicas, un soluto y un disolvente. ¿Cómo los reconocemos? A través de las cantidades. Recuerde muy bien, el soluto es la sustancia que se mezcla en menor cantidad, mientras que el disolvente es la sustancia que se mezcla en mayor cantidad. Teoricemos nuevamente. Teoricemos nuevamente porque a partir de esa teorización vamos a poder nosotros entender los conceptos básicos. Entonces decimos que toda mezcla, toda solución va a tener componentes. Básicamente dos componentes, ¿no? ¿Cuáles son esos dos componentes de cualquier solución química? Los dos componentes van a ser el soluto, que es el primer componente, y el solvente o disolvente. Algunos le llaman solvente, otros disolvente. Estamos hablando del mismo concepto. Y como ustedes han observado en la experiencia, soluto va a ser la sustancia que está en menor cantidad. Cualquier sustancia que se mezcle en menor cantidad, entonces se llamará soluto. Mientras que el disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad, ¿cierto? Siempre las cantidades nos van a permitir a nosotros reconocer cuál es el soluto, cuál es el disolvente. Ahí está. Dos componentes básicos. Entonces, a partir de ahora, rápidamente tú vas a poder distinguir y reconocer cuál es el soluto, cuál es el disolvente. Pero también reconozcamos lo siguiente. Para preparar una solución hay una regla básica que debemos entender, que lo semejante disuelve a lo semejante. Es una regla básica para preparar soluciones químicas. Lo semejante disuelve a lo semejante. Y como seguramente tú ya sabes, dos tipos de sustancias se encuentran en la naturaleza, las sustancias polares y las no polares. ¿Qué quiere decir eso? Que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. De manera general podemos decir que las sustancias inorgánicas son polares, mientras que las orgánicas son no polares. Entonces,
A partir de eso también es una regla importante para que nosotros podamos entender el concepto de una disolución química. No te olvides, lo semejante disuelve a lo semejante. Esa es una regla básica para poder entender y preparar disoluciones químicas. Ahora, algo importante, tú dirás, ¿y por qué es importante aprender disoluciones químicas? Porque resulta que las disoluciones químicas están en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando tú agarras mayonesa, te puedes dar cuenta que la mayonesa es una mezcla homogénea de varias sustancias. Por lo tanto, esto es una solución química. Tenemos el ejemplo de la leche, ¿no? Algo que tú utilizas comúnmente. Entonces, la leche también es el ejemplo de una disolución química. ¿Podemos tener muchos más ejemplos? Claro que sí. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de disoluciones químicas. Entonces, como verás, el comprender las mezclas homogéneas son muy importantes para entender lo que nos rodea. Pero continuemos con lo que son las soluciones químicas. A partir de estos ejemplos, también todas las soluciones que nosotros vayamos a preparar, incluyendo las que te he mostrado, se pueden clasificar. Entonces, como la química es una ciencia, siempre va a tender a clasificar, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es la clasificación de las soluciones químicas. Ahora, ¿cómo clasificamos? Las soluciones químicas las vamos a clasificar desde dos puntos de vista. De acuerdo a la cantidad de soluto que utilicemos y de acuerdo al estado físico del disolvente. Volvamos a experimentar. Entonces, para hablar de la clasificación de las disoluciones químicas, experimentemos. Vamos a poner 3 recipientes iguales y vamos a utilizar el mismo disolvente, agua. Como te habrás dado cuenta, el agua es el disolvente que más utilizamos cuando preparamos disoluciones químicas. Pero tienes que tener un cuidado muy importante porque el agua que debemos usar para preparar disoluciones que sean químicamente medibles debe ser agua destilada. Dirás, ¿por qué? Porque el agua de la pila ya es una disolución química. Los cálculos que vas a obtener van a ser erróneos. Mucho cuidado, el agua que debes usar siempre debe ser agua destilada. Repito, el agua de la pila, del caño que usamos comúnmente, ya es una disolución química, pues trae sales disueltas dentro de ella. Entonces, aquí vamos a tener la misma cantidad en los 3 recipientes. Lo que va a variar es la cantidad de soluto. Y al variar la cantidad de soluto, muchas de las propiedades de las soluciones también van a variar. Y quiero que observe muy bien. Por ejemplo, para la primera solución vamos a colocar una cierta cantidad mínima de café. Para la segunda vamos a aumentar la cantidad. Y para la tercera vamos a ponerle mucha mayor cantidad de café. Entonces, como puedes observar, ¿qué es lo que está variando? En cada uno de los recipientes, la cantidad de soluto que estoy utilizando. Y para que la solución se prepare mucho más rápido, vamos a agitar. Entonces, como puedes observar, si tú eres bastante observativo, puedes ver que las propiedades en cada solución van a ser distintas. Hasta el color, esto es distinto en cada una de las soluciones que hemos preparado. Entonces, podemos deducir y colocarle un denominativo a cada solución. Cuando preparamos y utilizamos una mínima cantidad de soluto, decimos que esta solución está diluida. Diluida cuando la cantidad de soluto que usamos es mínima. Saturada cuando la solución es la adecuada y sobresaturada cuando excedemos en la cantidad de soluto. Entonces, de acuerdo a la cantidad de soluto, 3 tipos de disoluciones vamos a preparar: diluidas, saturadas y sobresaturadas. No solamente podemos preparar este tipo de disoluciones, también se pueden clasificar a las soluciones de acuerdo al estado físico del disolvente. Y podemos preparar soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Tú dirás, ¿y cuándo preparamos una solución sólida, líquida y gaseosa? Todo depende del estado físico en el que se encuentra el disolvente.
Recuerda, ¿cuál es el disolvente? El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Quiere decir que si el disolvente es sólido, la solución que voy a obtener es sólida. Si el disolvente es líquido, la solución que voy a obtener es líquida. Y si el disolvente es un gas, la solución que voy a preparar es un gas. Ahora, pensemos un poco, pensemos un poco. Esta vez voy a dejar de usar experiencias para que cada uno de nosotros vaya pensando, agilizando su mente, utilizando nuestro razonamiento. Seguramente alguna vez tú has preparado una masa de pan. Si tú has preparado esa masa de pan, te das cuenta que el disolvente que se usa es la harina. ¿Por qué? Porque la harina está en mayor cantidad. Y a la harina le vamos echando diferentes solutos. Agua, leche, azúcar, huevo. Amasamos, amasamos. Y al final, si tú has observado, la solución, la mezcla que vamos a obtener es homogénea. Pero esa mezcla es sólida. Entonces, podemos deducir de que cuando utilicemos un disolvente sólido, la solución siempre va a ser sólida. Una solución líquida. Todos los ejemplos que has observado hasta ahora son disoluciones líquidas porque el disolvente que hemos utilizado está en estado líquido. ¿Y cuál es ese disolvente que hemos utilizado? El agua. Una disolución gaseosa. Un claro ejemplo de una disolución gaseosa es el aire. Recuerda que el aire es una mezcla de muchos gases. La composición química del aire nos dice que el gas que está en mayor proporción es el nitrógeno. Entonces el nitrógeno vendría a ser el disolvente. El gas que está en segunda proporción es el oxígeno y el resto de los gases. Entonces ese resto de los gases vienen a ser solutos. Por lo tanto, cualquier gas que disolvamos en el aire va a formar una mezcla homogénea, como tú puedes observar, ¿sí? Porque si tú haces esta operación, sientes el aire, ¿sí? Y va a ser también el estado gaseoso. Hasta aquí, una primera clase donde hemos tenido los conceptos básicos de lo que son soluciones químicas. Te invito a que nos sigas, te invito a que sigamos, porque en una siguiente sesión hablaremos de lo que es la solubilidad y hablaremos de lo que es la concentración. Gracias, te invito a que sigamos y no te olvides que la vida es simple como la química, una simple quimiquita.